Buenas tardes a todos, a todas. Nos estamos encontrando en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales. Nuevamente, hoy para esta tercera clase de este curso introductorio sobre criptoactivos y billeteras digitales, como ustedes saben, a cargo del doctor Julio César Bustamante Loader. La moderación, como siempre, va a estar a cargo del doctor Mariano López. Simplemente contarles que el día de hoy la acreditación la vamos a hacer de manera automática a través de la plataforma, así que no hace falta que escriban en el formulario y demás. Eh, bueno, como siempre, Mariano, Julio, muchas gracias por estar en este espacio del instituto. Julio, estamos acá para escucharte a vos, así que el espacio es tuyo. Bueno, Camilo, te agradezco mucho. Mariano, gracias por tu colaboración, como siempre. ¿Qué tal, grupo? Buenas tardes, espero que la estén pasando bien. Bueno, vamos a dar inicio hoy a la tercera charla sobre nuestro curso introductorio a las criptomonedas y el derecho. Esta charla, la de hoy, nos va a ocupar esencialmente el tratamiento de aspectos penales vinculados a las criptomonedas. Y vamos a hacer un repaso general sobre cuestiones vinculadas a los embargos sobre criptomonedas, ¿sí? Que es un poco repasar lo que la última parte del contenido de la charla 2 para tratar de despejar algunas preguntas, algunos comentarios que ustedes tengan o puedan haber evaluado en estos días que pasaron desde esa última charla hasta ahora, sabiendo que puede ser lo que contenga mayor cantidad de inquietudes desde el auditorio para tratar de ayudarlos a entender. Bien. Les comentaba justo ahora tanto a Mariano como a Camilo que si tuvieron oportunidad de ver el Infobae del día de hoy, están hablando de lo que en principio parecería ser una estafa del tipo piramidal con un prestamista, una empresa dedicada a dar créditos en forma personal que se llama Buenas, radicada en San Isidro. Bien, lo cual nos viene bastante bien para ver de qué hablamos de cuando hablamos de estafas informáticas, más allá de considerar las estafas con criptomonedas. Bien, porque tienen muchos puntos en conexión. Si mal no recuerdo, en alguna de las anteriores charlas, alguno de nuestros compañeros o compañera había mencionado las cuestiones vinculadas a estafas piramidales y a las estafas del tipo Ponzi, vinculadas esencialmente a estafas con criptoactivos. A ver, efectivamente es así. Existe al menos dos tipos de fraudatorios cuando hablamos de defraudaciones en cuestiones en criptomonedas, criptoactivos en general, por eso vemos un poco la diferencia solamente con las criptomonedas, no solamente con las criptomonedas, y con estafas digitales. Bien, donde ya vamos a tener otro tipo de estafas que alcanzan no solamente a las criptomonedas. Y cuando hablamos de estafas, tanto en esquemas Ponzi o esquemas piramidales, ya estamos hablando de un tipo particular de delito. Bien, pero antes de empezar a hablar de este tipo particular de delito, si alguno está con el Infolega a mano, con el Código Penal, les pido que vayan directamente al artículo 172. Creo que sería conveniente empezar a hablar de por qué no hablamos de robo o hurto de criptomonedas. ¿Por qué cuesta tanto hablar técnicamente de robo de criptomonedas, pero sin embargo es usual escuchar o leer sobre robo de criptomonedas? Si ustedes van a ver los capítulos, o el capítulo, para mejor decir, de delitos contra la propiedad que establece nuestro Código Penal, van a ver que cuando habla del hurto o cuando habla del robo, ¿de qué habla esencialmente? ¿Robo o hurto de qué? De cosas. Entonces, cuando hablamos de los delitos tipificados como hurto o robo, no podemos dejar de pensar que el tipo penal se configura con una afectación sobre cosas.
Y cuando hablamos de una afectación sobre cosas o sobre el dominio de una cosa, no podemos dejar de privilegiar la definición o los alcances de la naturaleza jurídica de las criptomonedas. Y ustedes recuerden que cuando hablamos, si mal no recuerdo, en la segunda clase de la naturaleza jurídica de las criptomonedas, vinculándolas con los artículos 15 y 16 del Código Civil y Comercial de la Nación, teníamos que para el código existían los bienes y las cosas. Y las cosas van a ser aquellos bienes corpóreos. Entonces, al hablar de cosa como bien corpóreo, por oposición y al ser un activo del tipo digital, no podíamos considerar a las criptomonedas como cosas, sino que las teníamos que considerar como bienes. ¿Bien? Ahora, el otro aspecto que también habíamos comentado es cómo debíamos considerar a la clave privada necesaria para tener el dominio de las criptomonedas o de los saldos de las criptomonedas, y cuando hablamos de dominio hablamos de administración y disposición respecto a considerar a estas en un todo inescindible con esas criptomonedas. O sea, teníamos que considerar para poder hablar de dominio, poder hablar de derechos reales, poder hablar de derechos personales, de la criptomoneda y de la clave privada necesaria para poder ejercer estos actos de dominio. Más allá de todo esto, lo cierto es que no podemos hablar de robo de criptomonedas. Sí, lo que podemos llegar a hablar eventualmente es del robo de las claves, en la medida de que la clave esté contenida en un soporte físico, ya sea digital, hardware o un soporte papel. Porque lo que se puede robar en ese caso es el contenedor de la clave y por antonomasia el acceso a el saldo de las criptomonedas. A ver, alguien acá nos dejó un link. Bien, siempre hay alguna noticia, cayó el fantasma tras múltiples allanamientos, manejaba ganancias de estafadores de cuentas bancarias. Les agradezco que lo hayan compartido, esperen que me equivoqué acá. Me equivoqué de pantalla. Bien, ahora, cuando hablamos de, o sea, no podemos hablar de robo, no podríamos estar hablando de estafas, pero sí podemos estar hablando de defraudaciones. Y vamos a hablar de defraudación, en los términos del artículo 172 del Código Penal, como método para defraudar valiéndose de dos aspectos, ardid o engaño. Bien, y vamos a encontrar en el artículo 173, dentro de defraudaciones especiales, aquel que mediante la manipulación informática lograre defraudar a un tercero. Entonces, cuando hablamos de defraudación, necesariamente vamos a hablar de ardid o engaño. Y cuando vamos a hablar de estafas del tipo piramidal o estafas del tipo Ponzi, vamos a hablar de un delito o de delitos que se encuentran tipificados en los términos del artículo 172, no ya del 173, pero no va a ser distinto este tipo de delito por el cual se accede al uso, o sea, a la disposición de criptomonedas de un tercero, no es distinto al delito tipificado para hacerse de cualquier otro tipo de activo que pudiera ser el objeto del tipificado en el 172. Lo que sí vamos a encontrar en que, para ser preciosistas, una estafa del tipo Ponzi no es idéntica o no es sinónimo a una estafa piramidal. Bien, cuando hablamos de una estafa del tipo Ponzi, lo que vamos a encontrar es esencialmente la promesa de acceder a un negocio lícito prometiendo muy bajo riesgo y
muchísima rentabilidad. ¿Por qué se llaman estafas del tipo Ponzi o estafas Ponzi? Volvamos un slide anterior. Acá tenemos al señor Ponzi. Carlo Ponzi era un ítalo norteamericano que no inventó este tipo de estafa. De hecho, la estafa venía como 100 años antes, del siglo XIX, se utilizaban este tipo de estafas, pero sí el que las viralizó o el que las universalizó. ¿En qué consistía la estafa que pergeñó Ponzi? Fue el de establecer un arbitraje con sellos postales que se podían vender y comprar tanto en Europa como en Estados Unidos. Ustedes piensen en épocas de grandes flujos de inmigración de Europa a América, aquellas personas que necesitaban tener un contacto vía postal con su familia, en Italia esencialmente, remitían dentro del sobre con la carta la estampilla necesaria para la devolución de la respuesta. Y esta estampilla tenía un valor en Estados Unidos y otro valor en Europa. Entonces, lo que había visto Ponzi es que él podía comprar a un valor bajo y vender a un valor alto esta estampilla. Entonces, empezó a invitar y a recibir inversores que querían pertenecer a este negocio. Pero ¿qué es lo que pasa? Ponzi no solamente vio el negocio, sino que vio la oportunidad de estafar incautos. En la medida de que él ofrecía obtener ganancias siderales a estos incautos, empezó a abrir la base de la pirámide, entre comillas, y en la medida en que ingresaban nuevos inversores, estos inversores eran los que pagaban las rentas de los primeros inversores. Esto funciona así hasta que el flujo de fondos de la base de la pirámide deja de ser suficiente para cancelar las obligaciones comprometidas desde el ápice de la pirámide. Esta animación lo que hace es que se genere desconfianza en el negocio ofertado y dentro de toda la estructura piramidal se empiece a pedir la devolución de fondos, lo que hace que la pirámide se venga abajo. ¿Cuál es la gran diferencia con la estafa piramidal? Que la estafa piramidal, en esencia, si bien hay una promesa de realizar un negocio muy similar al esquema Ponzi, en el fondo o en el trasfondo no hay una operación comercial lícita, sino que son usualmente promesas inconsistentes, carentes a veces de lógica y muchas veces de realidad, o en la mayoría de los casos de realidad. Otra de las grandes diferencias es que la base de la pirámide se engrosa en los retornos con invitados que se van trayendo al negocio piramidal. Bien, entonces en la medida de que la base de inversores vaya trayendo referidos, ese es el nombre con el cual usualmente los vamos a conocer, la capacidad de aumentar su renta en el esquema va a subir en la medida de que estos invitadores o llamadores puedan ir subiendo de nivel. Vamos a ver acá la imagen de otro personaje famosísimo hace unos poquitos años atrás, a ver si alguno de ustedes lo reconoce. Este, si quieren, es más fácil que Ponzi. Este señor era Bernard, ya se murió. A ver, alguien por acá puso que no sería una estafa informática. Las estafas piramidales pueden ser o no informáticas. De hecho, hace muchos años atrás, yo les diría 30, 35 años atrás, cuando todavía casi no había computadoras, existía por lo menos allá fines de los 80, principios de los 90, una estafa piramidal muy famosa que era la del avión. Sí, era exactamente lo mismo. Se invitaba a participar incautos en un negocio X que la verdad no existía,
y daban ganancias en intereses altísimos. Realmente duró lo que duró, la nada misma, porque no existía el negocio. O sea, para que exista una estafa piramidal no tiene que haber una estafa informática. Lo que sí existe en este momento es que las estafas piramidales pululan o se hacen muchísimo más rápido por el uso de la informática. Bien, efectivamente, Ahí justo hay está mencionando quién podría ser la de la foto. exactamente los compañeros y compañeras que lo están mencionando en el chat tienen razón. Este señor era Bernard Madoff. ¿Qué es lo que hizo Bernard Madoff? Bernard Madoff era uno de los grandes gigantes de Wall Street. Él era un operador, un money marketer de Wall Street, que tenía un negocio totalmente lícito, que ganaba fortuna con ese negocio lícito, pero que hacía funcionar en forma paralela un negocio ilícito que no tenía absolutamente nada que ver con el negocio de trading legítimo y al amparo de supervisión de la SEC en Wall Street. ¿Qué es lo que hacía entonces? Él, de su cartera de clientes, les ofrecía a sus clientes operar tanto con la parte del negocio que todos conocían como por otros negocios. La reputación de operador de Madoff era tan buena que muchísima gente optaba por ir a un negocio más rentable en la medida que lo siguiera operando Madoff. ¿Qué es lo que pasó? Madoff quebró justamente frente a inconsistencias, frente a incapacidad de comenzar a devolver los intereses comprometidos, y la pirámide de su negocio no solamente cayó en el negocio ilícito, sino que hizo también caer al negocio lícito, arrastrando inversores por más de 4.000 millones de dólares. Bien, la SEC, o sea, lo que es la Security and Exchange Commission, el par de la CNB, Comisión Nacional de Valores en Estados Unidos, nunca vio venir, nunca se dio cuenta del negocio ilícito de Madoff. Sí había tenido algunos reportes o alertas, pero los alertas los dejaron pasar porque era Madoff. Bien, ¿cómo termina Madoff? Termina muerto en la cárcel. ¿Cómo terminan los hijos de Madoff? Terminan fallecidos a muy temprana edad. Explotó esta persona por el aire. A ver, me habían hecho una consulta por el chat, denme un segundito. Sí, después, Julio, están adelantando una consulta para ir para más adelante, pero si querés darla ahora, como vos estimes, vinculado a si es el Código Penal, ¿no? De tantos años puede resolver las cuestiones vinculadas a estas estafas de TICS, ¿no? Más allá de algunas creaciones de organismos, ¿no? Como el de San Isidro u otro tipo de actividad que puede ser más concreta. Entiendo que a eso apunta Martín Sheridan. Bien, a ver, sí coincido que con el código, según el texto de 1921, es complicadísimo hablar de tipos penales. Sí, lo que fuimos teniendo, acá tenemos que uno de los problemas que se presentan cuando hablamos de criptomonedas y derecho penal es la velocidad en los cambios tecnológicos. Ahora, la pregunta, si quieren retórica, es si es posible tener permanentemente actualizado un código penal frente a la velocidad de los cambios tecnológicos. Yo le diría, es complicado, sabiendo que el código es ley y que la ley tiene que pasar por un ámbito de discusión, en este caso que es mucho mayor que la legislativa y que es esencialmente académica y luego legislativa. Entonces, primero es ponernos de acuerdo en si es necesario o no, y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que existen recomendaciones internacionales para tener en cuenta a los fines de poder ordenar la legislación en materia de ciberdelincuencia en sentido lato de la palabra. Esto es, alcanzando la ciberdelincuencia no solo en sus aspectos de cripto, sino también en sus aspectos informáticos en general. A ver, nosotros vamos a encontrar que ya teníamos la primera recomendación en cuanto a ciberdelincuencia en lo que se denomina el Convenio de Budapest del año 2001. Ustedes piensen o recuerden lo que hablábamos primera o segunda clase. El Bitcoin
recién lo vamos a encontrar en su faz primitiva de origen en los años 2008-2009. Pero ¿qué pasa? Desde el ámbito internacional y también en el local, encontrábamos que teníamos ciberdelincuentes que operaban a través de la lógica de la Internet y que era necesario adaptar los códigos penales o tener leyes especiales a los fines de poderlos combatir. Creo que ahí va también un poco la respuesta. Si bien el Código de 1921 es el que tenemos y que existen propuestas de modificación que han habido a lo largo de los años sin éxito, como bien señala ahí uno de nuestros compañeros, lo cierto es que también tenemos leyes especiales que contemplan la tipificación penal de delitos o de ciberdelitos que se complementan con el Código Penal. Bien, entonces, vamos a tener que en el año 2008 la Argentina sanciona la Ley de Delitos Informáticos. Esta Ley de Delitos Informáticos lo que hace esencialmente es modificar algunos aspectos del Código Penal para que la nueva terminología provista por los convenios europeos sobre ciberdelincuencia pudieran tener una recepción legislativa local. El artículo que yo les comentaba, el 173, si mal no recuerdo, inciso 16, justamente habla de manipulación informática en el Código Penal por la incorporación legal que hace la ley 26.388, perdón, no sé si está bien, 388 o 338, después les pido que por favor lo revisen por las dudas. La ley de delitos informáticos modificando e integrando esta especie, este delito de defraudación especial en el Código Penal. Lo que también hace esta ley de delitos informáticos es incorporar y dar igualdad de tratamiento a dos cosas esencialmente. Una es tener a la firma digital con idénticos alcances a la firma hológrafa. Y la otra es darle exactamente el mismo alcance tanto a los documentos escritos en soporte papel como a los documentos digitales. Bien, que si ya los conteníamos en la ley de firma digital y luego en el 2014 los vamos a ver en la modificación al Código Civil y Comercial de la Nación, ya los tenemos incorporados en el Código Penal desde el año 2008. En 2017, la República Argentina adhiere a los términos del Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest. Pero no tenemos que dejarnos engañar pensando que la República Argentina tardó 16 años en discutir si correspondía o no correspondía adherir específicamente a este convenio. La realidad es que, ya les digo, desde el año 2008 teníamos la incorporación de la Ley de Delitos Informáticos como ley especial, modificando a nuestro Código Penal. Teníamos leyes particularmente especiales que hacían a la tipificación de algunos delitos informáticos, como era el grooming o ciberacoso. La Ley de Delitos Informáticos también contempla lo que era la tipificación de los delitos vinculados a la pornoextorsión, a la pornografía infantil. Así que, de hecho, antes de ello ya teníamos la ley que protegía o daba amparo a la piratería frente a todas las cuestiones que hacían al ejercicio de los derechos de autor. O sea, ya la Argentina venía incluyendo en distintos cuerpos legales tipos penales que hacían a los delitos informáticos. Ahora bien, atando a la idea de cómo podemos contemplar el tipo penal pensando en ciberdelitos, pensando en ciberdelitos con criptoactivos, con criptomonedas o utilizando la web para cometerlos, o la blockchain para cometerlos.
Lo primero que tenemos que repensar es el problema del pseudoanonimato. ¿Bien? Entonces, ¿de qué hablábamos cuando hablábamos de pseudoanonimato? Era la incapacidad de determinar a los datos de una persona cuando opera con criptoactivos. ¿Por qué? Justamente los dos requisitos que se necesitan para operar con criptoactivos era tener la clave pública y la clave privada. Pero no era necesario identificar a una persona con sus datos personales. Entonces, el primer gran problema, vamos a tener que identificar al culpable o eventual culpable de este ciberdelito. Segundo gran problema, lugar del hecho. La competencia la define el lugar del hecho, ya sea un delito de comisión instantánea o un delito continuado. Entonces, tendríamos que pensar cómo se define el lugar del hecho y, por lo tanto, la competencia del juez para entender en el caso si este delito se está cometiendo en una estructura de blockchain, si se está cometiendo en una plataforma, en una exchange que ni siquiera tiene un domicilio legal en la Argentina. Bien, hablábamos recién de la tipicidad como tercer gran problema y de la velocidad de los cambios tecnológicos. Este es el ámbito en el cual tenemos que pensar cómo jueces, juezas, secretarios, secretarias con competencias penales antes de empezar a evaluar el delito. Bien, como mínimo es la competencia. Ahora, cuando hablamos de maniobras defraudatorias vinculadas a los criptoactivos, lo que tenemos que pensar es si el criptoactivo era el objeto de la maniobra o si era el medio a través del cual estábamos realizando otro tipo de delito. Entonces, pensemos con ejemplos. ¿Será el objeto cuando lo que se quiere realmente es robar, entre comillas, criptomonedas? ¿O será el medio cuando lo que estamos haciendo es cometiendo otro tipo de delitos utilizando las criptomonedas? ¿A ustedes qué se le ocurre que sería, por ejemplo, este último caso? Creo que en particular, cuando hablamos de criptomonedas utilizadas como medio, es la idea de cometer un lavado de activos. Ahí Andrea justamente lo está señalando en el chat. Bien, llámese, como pone Andrea, por drogas o por cualquier otro delito precedente. No se olviden que los fondos obtenidos y que luego los fondos obtenidos de un ilícito que luego quieren ser lavados pueden provenir, tanto de la venta de drogas como de cualquier otro tipo de delitos, que es lo que se denomina el delito precedente. Bien, a ver, y en cuanto a los sujetos que pueden ser atacados, vamos a encontrar particulares, vamos a encontrar exchanges o vamos a encontrar el software, bien, que puede ser tanto del particular o del exchange. ¿Y cuáles son estas estafas más comunes que vamos a ver en el ámbito informático? Esencialmente, las estafas más comunes y por lejos las más usuales, estaba viendo hace poco una estadística que las estafas de los ciberdelincuentes, o el 75% de las estafas cometidas por ciberdelincuentes, están vinculadas al phishing y al phishing. O sea, uno es con P de papá y el otro es con B corta. ¿Sí? El phishing hace esencialmente a las estafas por vía telefónica, por vía de WhatsApp de audios, y el phishing a las estafas en el cual no se utiliza el audio. Pero esencialmente las dos son estafas. ¿Qué tipo de estafas? Estafas del 172
del Código Penal, no estafas del 173. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no vamos a encontrar ni en el phishing ni en el vishing? Una manipulación informática. No existe en este caso la manipulación informática. ¿Qué es lo que existe? Existe un ardid o un engaño del estafador o del potencial estafador para engañar a su víctima. Bien, pero no tenemos una estafa informática. ¿Cuáles otros tipos de delitos que vamos a encontrar? Estafas con NFT, Non-Fungible Tokens, que quiere decir tokens no fungibles. Ustedes recuerden que en general los payment tokens, que son los tokens de pagos, son tokens esencialmente fungibles que pueden ser, más allá que puedan ser trazados desde su origen. Ahora, cuando hablamos de tokens no fungibles, vamos a hablar de activos con un determinado valor digital, token, pero que están hechos para no poder ser intercambiados por otro NFT. Pueden revestir alguna característica parecida, pero esencialmente son diferentes entre sí. ¿Y de qué hablamos especialmente cuando hablamos de NFT? Hablamos de creaciones digitales. Hablamos de obras de pintura. Hablamos de películas. Hablamos de piezas de literatura. Hablamos de música. Pero todas contenidas en un NFT que solo pueden ser disfrutadas por aquella persona que compra el NFT. Entonces, así como existe un mercado de marcas copiadas, truchas, existe un mercado de copias de NFT. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta esencialmente cuando estamos viendo un NFT que no es legítimo y otro que es legítimo? Lo vamos a ver por el precio. ¿Sí? Así como existen numerosísimos casos donde hay personas que han sido engañadas en la compra de automotores que aparecían como mínimo en un marketplace con muy buen precio, es exactamente lo mismo que pasa con los NFT que no son legítimos. Ustedes piensen, por ejemplo, que hay NFTs para acceder a un recital en el mundo virtual. Hay NFTs por los cuales se garantiza, que una prenda de vestir o prendas de marroquinería son de determinada casa muy famosa y no de otra. Si esos NFT que tienen un mercado determinado en marketplaces existentes solamente a esos efectos, los ven a un precio mucho menor, es que efectivamente lo más probable es que exista una estafa por detrás. Estafas vinculadas a redes sociales. Es muy común y ha sido muy común ver cómo han habido estafas en los últimos tiempos asociados a negocios del tipo piramidal que se promueven a través de dos vías: el Instagram y el Facebook. Acá esencialmente lo que vamos a ver son personas muy conocidas que son contratadas para que a través de sus redes sociales y por la cantidad de seguidores que tienen, vendan, entre comillas, los negocios o los beneficios de un negocio de un tercero que ni siquiera conocen. Tanto es así que en algún caso se ha investigado a estas personas, actores, actrices, modelos, deportistas, que han promocionado un negocio delictivo como partes necesarias de ese negocio delictivo. Que lo que hicieron fue probar que habían sido contratados al solo efecto de la promoción y quedaron abajo del delito. ¿Qué otro tipo de negocio vamos a poder encontrar con criptomonedas? Son la entrega de monedas gratis o giveaway. Justamente el término giveaway quiere decir te lo podés llevar. Hubo un negocio muy particular, fue el primero de ellos, hace ya algunos añitos atrás, que tuvo un correlato en la Argentina. De hecho, había una subsidiaria de OneCoin, así se llamaba esta moneda digital,
que ofrecía no solamente productos cripto a través de su red, sino lo que ofrecía esencialmente eran paquetes de educación, así lo llamaban, que tenían un valor determinado, paquetes de educación para ingresar en el mundo cripto, que podían llegar a valer hasta $100.000, 100.000 euros. Lo que se ofrecía era que en la medida en que se vayan adquiriendo estos paquetes, se iban a ir recibiendo tokens, y en la medida que se iban refiriendo nuevos ingresantes a OneCoin, se iban a utilizar estos tokens denominados OneCoin. El problema que tenían era que el token solamente iba a ser utilizado dentro de un marketplace que era parte del mismo grupo. No tenían un mercado para ser negociados como tenemos en Bitcoin. Este marketplace se llamaba Deal Shaker. Bien. La estafa fue mayúscula, llegaron a casi a los 400 millones de dólares estafados, 3 millones de dólares se estafaron en la Argentina y casi todos fueron en la ciudad de Córdoba. Ahora, ¿qué es lo que se ofrecía en este producto OneCoin? Eran rendimientos en euros, rendimientos en dólares que no tenían ninguna lógica de mercado. Era la adquisición de criptomonedas que solamente podían ser utilizadas, por ejemplo, para comprar autos dentro de la plataforma Deal Shaker. Lo que es particularmente novedoso en la Argentina, que cuando se empieza a caer el negocio a nivel mundial, de hecho, la persona que inventó todo el negocio sigue fugada, nunca la pudieron encontrar, sí encontraron a otros responsables del negocio que todavía siguen detenidos. Es que en la Argentina, cuando se cae el negocio OneCoin, los integrantes que estaban más cercanos a la punta de la pirámide consideraron que estaba bueno seguir con la estafa e inventaron un negocio idéntico a OneCoin, pero que se llamó Sevencoin. ¿Cómo terminó Sevencoin? Sevencoin tuvo muy cortito recorrido, había abogados, escribanos, contadores, todos involucrados en esta estafa. Terminó con un juicio de prisión acordada, un juicio de características rápidas, por el cual hubo prisión efectiva para las personas que acordaron el juicio abreviado. Bien, fue el primer caso en la República Argentina. Perdón, fue el segundo. El primero se dio en el Chaco con la manipulación informática realizado por un muchachito que le permitió meterse en los sistemas de seguridad de una plataforma que operaba lícitamente, se llamaba Mercury Cash, y poder robarse, y ahí sí se robó, entre comillas, el saldo de criptomonedas, de hecho el ilícito fue por $400.000, de esa plataforma. La persona cae, logra ser aprendida porque se le realizó inteligencia informática. Algo muy novedoso allá por el 2018, se contó con la ayuda de Estados Unidos, pero la persona logró ser aprendida en resistencia. También, luego a través de un juicio abreviado, se lo puso preso en forma efectiva por la comisión del delito de estafa. En aquel momento no le aplicaron el 173 de manipulación informática, podría haber sido hecho, pero sí se le aplicó el delito de estafa y quedó preso con condena efectiva por unos meses, claramente está. Otro tipo de delito que vamos a encontrar son los virus que minan. ¿Ustedes recuerdan lo que era el minado de criptoactivos? Bien, era recuerden, la modalidad informática a través de la cual los nodos que integran la blockchain de un ecosistema cripto en poder validar la existencia o la transacción con criptomonedas. Bien, ¿qué es lo que se necesitaba para que un minero pueda lograr esta validación, tanto de la existencia como de la transacción? Era poder de cómputo. Y el poder de cómputo se lograba no solamente con el hardware, sino con la electricidad, con una
gran cantidad de energía aplicada en forma permanente para lograr la resolución de los problemas que se generaban en la blockchain para poder determinar la existencia de la criptomoneda. Entonces, se creó un gusano, virus, que lo cargaron en redes públicas, y ahí es el comentario, acuérdense, cuando ustedes empiezan a utilizar la Internet en lugares públicos con la clave pública de ese lugar, lo que puede llegar a pasar, utilizar la clave pública, por ejemplo, en nuestro país, de Starbucks, para minar lícitamente activos, cito, lícitos de forma ilícita. Porque en vez de utilizar una red privada, con computadora privada, a través de una Wi-Fi privada, lo hacían a través de una Wi-Fi pública. Y parte de este delito se cometió en sucursales de Mar del Plata. ¿Sí? Robo de criptomonedas en forma similar a lo que yo les comentaba del Chaco en el 2018. El robo de criptomonedas ya lo habíamos visto en el 2014, donde la plataforma Antigox, que era la mayor plataforma de criptomonedas en aquel momento, plataforma japonesa, llegó a perder 850.000 bitcoins a valor 400 millones de dólares de la época por vulneraciones en su seguridad. Esa plataforma termina quebrando y el proceso de revisión de créditos recién está finalizando este año. ¿Bien? ¿Qué otro tipo de problema vamos a encontrar? Y esto sí es robo, porque lo que vamos a ver en este caso es el robo de la billetera. Ustedes recuerden que la billetera la podemos tener tanto en su faz fría como caliente. Esto es, caliente era tener una billetera online, esto es, podía ser dentro de una extensión informática como en MetaMask o dentro de una exchange centralizada o descentralizada, podíamos tener una billetera. Y la otra posibilidad era tener nuestra billetera en un soporte informático. Puede ser celular, puede ser un pendrive, pueden ser distintos tipos de soporte. Puede ser CPU de computadoras. ¿Qué es lo que pasó en Necochea, nuevamente jurisdicción de la provincia de Buenos Aires? Habían determinado que una persona operaba en forma importante con criptomonedas, alguien claramente de su entorno, y lo que hicieron fue hacerle una entradera a su casa, a su domicilio particular. Lo redujeron, lo golpearon, o sea, lo torturaron, hasta que él le entregó el soporte físico donde tenía las claves para poder dar criptomonedas y le robaron $200.000 en cripto. Lo que sí sucedió fue que en este caso la persona pudo determinar y denunciar quiénes habían sido los delincuentes. Pero no se olviden que acá lo que se robó fue el soporte donde estaban contenidas las criptomonedas. Deben un segundo que había algo en el chat. Sí, Julio, algunos mencionan, como Martín Sheridan o Maru Rodríguez, algunos casos parecidos, ¿no? De Sheridan menciona algunos casos de suplantación de identidad en el fuero civil, menciona ahí algunos casos que se pueden consultar en la mesa de entrada virtual, y después Maru Rodríguez menciona otro caso parecido a la generación Zoe, en el cual implicaba también, ¿no?, beneficios para ingresar a otros usuarios, ¿no?, en el mecanismo. Bien, efectivamente, como dice Maru, nuestra compañera, es así. A ver, no solamente está la invitación, ella menciona el caso de Zoe, que fue una estafa común y corriente del tipo piramidal, en la cual se prometía inversiones vinculadas a criptomonedas, inversiones a partir de la emisión de criptomonedas asociadas a un commodity. De hecho, Cositorto, que es el principal responsable de generación, el principal responsable de generación Zoe, prometía la emisión de una criptomoneda asociada a un commodity. Recuerden las stablecoins, en este caso el commodity era oro en una mina en San Juan. Lo que no existía la emisión, no existía la minera, no existía la actividad, ni siquiera existía el registro
en la provincia de San Juan. Era una estafa común y corriente donde se utilizaban términos como cripto, términos como stable, términos de educación financiera en materia cripto, para lograr que usuarios pusieran su dinero a trabajar dentro de un esquema piramidal. Cobraban en la medida que hubiera más gente en la base y fueron dejando de cobrar en la medida que Cositorto vio que los ingresos financieros ya no alcanzaban a pagar la base porque la base se había ampliado mucho. Bien. Método del caso. Bueno, les comentaba recién. Les comenté provincia del Chaco, les comentábamos por el aporte de Maru el tema de generación Zoe, hablábamos de OneCoin, Sevencoin en Córdoba y tuvimos casos idénticos, pero casi calcados, de Ademar Capital en Catamarca y Staton Capital en La Rioja. Eran casos idénticos a los de Grupo Zoe en Córdoba, que si bien tuvieron alguna pequeña ramificación en la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, esencialmente operaban en estas tres provincias. A ver, y lo importante es reconocer que no es que tanto en Zoe, Staton, Ademar, no es que no tuvieron publicidad, la publicidad de este tipo de negocios era enorme, porque justamente la publicidad es lo que hace que el negocio sea grande. Lo que no hubo es prevención por parte de los usuarios en reconocer una estafa cuando la estafa era visible. ¿Y por qué sucede esto? Codicia. Lo vamos a ver ahora en un caso que les voy a comentar en una slide posterior. O sea, no existe otro nombre. Cuando alguien les promete retornos que no existen a nivel mercado, pero no les estoy hablando a nivel mercado local, les estoy hablando a nivel mercado internacional, quiere decir que el negocio no existe. No es el retorno, no existe el negocio. Ahora, ¿por qué si suceden hace más de 100 años este tipo de negocios? Porque la gente sigue siendo codiciosa, no hay otra explicación. Bien, porque las herramientas de educación financiera, llámese ya en los últimos 10 años, son innumerables. Entonces, cuando alguien les ofrece participar de un negocio de estas características, lo primero que hay que hacer es investigar. Y es investigar a través de Google. ¿No? O sea, no es una investigación demasiado compleja. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Biocoin. Les comentaba, Biocoin fue una de las estafas que se hizo grande a través de la participación de actores y actrices en la promoción. El juego del mandala. En el caso del juego del mandala, era una operación también de estafa que habían mal utilizado el empoderamiento femenino, el términos feministas, para hacer caer para hacer caer personas femeninas esencialmente dentro de una estafa del tipo piramidal. En este caso, no solamente existió en la Argentina, sino que la estafa del mandala estuvo en toda Latinoamérica casi al mismo tiempo. Bien. Otros tipos de estafa las vamos a encontrar. Bueno, estas son estafas las que les comentaba recién, estafas del 172, que utilizan los términos de criptomonedas o criptoactivos o parecidos a los fines de cometer una estafa común y corriente. No las van a ver en ningún momento del delito. Telar, sí. Perdón, no sé qué me lo dice. Mandala es igual a telar de la abundancia. Exactamente. Ese fue el nombre del que se le dio a la operación. Bien. De idéntica forma a lo que nosotros tenemos que pensar sobre la real existencia del negocio cuando pensamos en criptomonedas, lo tenemos que pensar cuando nos llaman a invertir en la emisión de criptomonedas. Acá llámese criptomonedas previamente existentes o llamados a la inversión para generar criptomonedas
es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que pensar es si realmente podemos estar hablando no solamente si el negocio es lícito, sino de si el negocio es posible. Ahora, siguiendo un poco con la idea del 173, esto es, ahora sí, vamos a hablar de manipulación informática a los fines de cometer un delito, vamos a encontrar no solamente la vulneración de redes de seguridad, como les comentaba, el caso del Chaco, Mercury Cache, les comentaba Empty Box en Japón, me olvidé de comentarles Buenbit en la localidad bonaerense de Miramar. O sea, claramente muchos de estos delitos se están cometiendo en la provincia de Buenos Aires, donde también un grupo de jóvenes, porque realmente tenemos que hablar de personas de 18 a 20 años, lograron vulnerar a una plataforma que se denomina Buenbit y que tiene su domicilio legal en Gran Bretaña, a través no del robo de criptomonedas, sino a través del robo de criptomonedas, haciéndose otorgar préstamos en criptomonedas. O sea, hicieron una manipulación informática a través de una vulneración, o a través de un agujero del sistema, porque no vulneraron el sistema. Lo que hicieron fue engañar al sistema de Buenbit, logrando que Buenbit le diera cientos de préstamos de muy bajo importe a 2 o 3 personas que utilizaban cientos de claves, generados todos por ellos mismos. Localidad de Miramar. También cayó parte de la banda. Cuando hablamos de este delito, de esta manipulación informática, tenemos que pensar también en los virus informáticos que se generan para cometer el delito informático. Ahí sí estamos entrando de lleno en la defraudación especial del 173, inciso 16. Y cuando hablamos de esta vulneración en la seguridad, no es solamente poder determinar los algoritmos que rodean la red de seguridad, sino que vamos a tener que pensar en la creación de virus informáticos que entran y perforan la cadena de seguridad y el sistema informático en su conjunto de los proveedores de servicios informáticos a través de los cuales se transan criptos o a través de los cuales se comparten recursos informáticos. Uno muy importante fue WannaCry. WannaCry se llamaba el virus, que lo que hizo fue generar un ransomware. ¿Qué es un ransomware? Es la captura o el secuestro de datos o claves informáticos que impiden a sus usuarios utilizarlos, o bien lo que le va a permitir al delincuente es publicar lo que se debe mantener en el ámbito privado. Bien, ¿qué es lo que pasó con WannaCry? Fue un virus a nivel mundial que capturó o se dedicó a capturar claves de accesos a la web de usuarios privados, y frente a esa captura de claves le llegó un pedido de rescate a través de la web. En este caso el pedido de rescate era de $300. Si no se le abonaba $300 en cripto, iban a ser públicas no solamente las claves, sino los contenidos, llámese bancarios, bursátiles, fotos, imágenes, audios, que hubieran estado resguardados con esas claves. ¿Les suena parecido a algo que pasó la semana pasada en la Argentina? Hubo un grupo de piratas informáticos que afectó con un ransomware a un organismo público nacional. A ver, Mariano, ¿esa la sabés? Comisión Nacional de Valores. Ah, sí, exactamente. Ahí justo también en el chat lo cargaron. Un grupo de piratas informáticos hackeó la red de seguridad de la CNB y le pidió un rescate de $500.000 para que no se carguen en forma pública datos privados
que se encontraban contenidos en la CNB. Y cuando digo datos privados, eran no solamente datos de sumarios bursátiles, datos de operaciones bursátiles, datos de operadores, o sea, de ALIC, datos de beneficiarios, datos de transacciones, era cualquier tipo de datos a los cuales la CNB tuviera acceso. La CNB se negó completamente a pagar el rescate exigido y creo que fue la semana pasada, si mal no recuerdo, donde este grupo de secuestradores hizo público todas las carpetas que habían secuestrado del sistema informático de la CNB. Bien. Lo que no escuché es si hubo algún particular damnificado que haya planteado algún tipo de reclamo a la CNB por la falla, porque de hecho fue una falla, en sus sistemas de control. Bien. Ahora, ¿qué es lo que también vamos a ver cuando hablamos de vulneraciones que permiten el robo de criptomonedas? El robo de criptomonedas en sí mismo. Hay una red norcoreana que viene operando hace muchísimos años y se llama Grupo Lazarus, que interviene directamente hackeando operaciones en criptomonedas y robándose, entre comillas, los saldos de las operaciones. Y han tenido varios éxitos muy importantes en su haber. Perdón porque justo me distraje con un link que nos pasaron. Ahí está. La CNB recomienda no hacer inversiones en base a los consejos de los famosos. El organismo regulador del mercado recomendó cómo hacer para no caer en trampas similares a Generación Zombie. Febrero del 2022. Yo creo que aquellos compañeros y compañeras que puedan tener tiempo para leer este artículo que nos acaban de compartir, van a ver que es más o menos parecido las recomendaciones a las cuales yo les vengo exponiendo, porque efectivamente las recomendaciones que yo les hago no son propias, sino que son aquellas que se hacen a nivel internacional. Bien, ahí nos comentan de que desde la CNB existe un grupo de trabajo trabajando, valga la redundancia, para evitar los esquemas defraudatorios. Ustedes recuerden que en el año 2017 ya la CNB había sacado un comunicado de prensa, creo que se los había puesto en las slides de la primera charla, donde hacía distintas recomendaciones a los operadores no familiarizados con las inversiones en criptomonedas sobre aquellos aspectos que se veían a nivel internacional y aquellos aspectos de interés que teníamos que tener como usuarios y sumados a la educación financiera que teníamos que tener para poder intervenir en estos llamados a inversión. Claramente, dentro de la CNB están trabajando con un laboratorio, se llama Hub de Innovación, un centro de innovación en criptomonedas, donde están evaluando productos bursátiles para poder invertir en criptomonedas. Bien. Y cuando hablamos de criptomonedas y hablamos de lavado de dinero, ¿a ustedes se les ocurre o piensan que puede existir un tipo especial de lavado de dinero? ¿O estamos hablando de las mismas características del delito de lavado de dinero contenidas en el tipo penal del artículo 303 del Código Penal cuando hablamos de lavado de dinero utilizando criptoactivos? ¿Qué es lo que piensan ustedes? No existe en realidad una diferencia desde el punto de vista del tipo penal cuando hablamos de lavado de dinero utilizando delitos precedentes offline, vamos a llamarlos de alguna forma, o de activos del mundo real,
de predelitos, perdón, no son de delito, del delito del lavado de dinero utilizando criptoactivos. En esencia, las características son exactamente las mismas. Entonces, cuando hablamos del delito de lavado de activos, utilizando o no de criptomonedas, vamos a hablar de las tres verticales, que son la colocación, la estratificación y la integración de los fondos ilícitos dentro del mercado lícito. ¿Sí? Dentro de los casos que podemos llegar a tener presentes al momento de pensar o estudiar o meternos cuando tengamos algo más de tiempo para ver un delito de lavado de dinero utilizando criptomonedas, no podemos dejar de pensar en el caso Bobinas Blancas, que nuevamente se produjo en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasó en el caso Bobinas Blancas? Lo que pasó es que al amparo de la exportación lícita de bobinas de acero a través del puerto de Bahía Blanca a un puerto español, aparte de la bobina, lo que se mandaba era droga. Llega una alerta desde Estados Unidos a España y a la Argentina sobre que podría estar operando una banda de narcotraficantes al amparo de esta operación lícita. Se hace toda la inteligencia en los tres países y se logra dar con el total de la banda y con numerosas detenciones tanto en Argentina como en México como en España. Y fíjense algo que puede ser muy característico en este tipo de operaciones. Lo que hacía la banda era entregar el dinero ilícito, llámese pesos, moneda extranjera o euros, obtenidos en forma ilícitas, y cargarlos al mercado lícito comprando criptomonedas a través de un trader argentino. ¿Cómo era la operación? El trader recibía un WhatsApp, todo se manejaba por WhatsApp, otro gran error de esta banda. O sea, todas estas bandas cometen distintos errores, se pueden llegar a cometer distintos errores, algunos muy básicos y que la tecnología está superando a esta altura. Le daba la indicación de un número de serie de un billete que una persona le iba a entregar en un bar de la ciudad de Buenos Aires. Entonces venía el trader, venía la persona, le mostraba ese billete, que era, digamos, la clave para poder operar, y le entregaba el dinero ilícito. Y el trader después, con ese dinero ilícito, compraba criptomonedas, que las giraba a las personas o las distribuía en distintas billeteras que le eran previamente informadas. Ahora, ¿saben ustedes cómo cae, entre otras cosas, tanto el trader como la gente que negociaba con el trader? No caen a través del uso o trazabilidad del blockchain. No caen por el uso de distintas billeteras en un exchange. No caen por el acceso a sus bases informáticas. Caen por los mensajes de audio que se mandaban por WhatsApp. O sea, lo único que se necesitó en este caso fue, una vez secuestrado el teléfono, en este caso había sido del trader, fue recuperar los mensajes de WhatsApp y tenían una numerosísima cantidad de audios compartidos con los delincuentes del otro lado. O sea, realmente fíjense qué básico. Qué básico es el hecho por el cual los delincuentes de bobinas blancas cayeron. Estamos hablando claramente de hace unos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en todos estos casos? Que la tecnología o los delincuentes aprenden de sus propios errores. Ahora vamos a ver un poquito más. Otro de los problemas que ya adelantábamos cuando hablábamos de exchanges era su situación frente a la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, 25.246. ¿Ustedes recuerdan si las exchanges eran sujetos obligados
o no a reportar operaciones sospechosas u operaciones inusuales de sus clientes? Como pueden ser las entidades financieras, las casas de cambio, los martilleros, los escribanos. Estamos hablando de derecho local. No, no están obligados. O sea, cuando vamos a ver el artículo 20 de la ley 25.246, que nos lista los sujetos obligados a reportar este tipo de operaciones ante la UIF, no vamos a encontrar a las exchanges. Recién lo vamos a encontrar a las exchanges o, llámese, proveedores de activos virtuales en el proyecto de ley actualmente en el Senado. Entonces, en una futura modificación o eventual modificación a la 25.246, recién ahí vamos a encontrar como sujeto obligado a los proveedores de activos virtuales. No al momento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es justamente que el GAFI, dentro de sus recomendaciones para prevenir este tipo de delitos, lo que propone a los distintos países miembros es que las normas de conozca a su cliente, las normas de conozca a sus depositantes, las normas de reconocer las transacciones desde una punta de la otra, sean informadas a las agencias de inteligencia. Por eso es que ahora tenemos este proyecto de ley. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede con las exchanges o estos llámese proveedores de activos virtuales? Muchas de ellas necesitan que se las reconozca, vamos a ponerlo en esos términos, como operadores descentralizados, pero comprometidos con la licitud de las operaciones en las cuales van a intervenir. Entonces, es común que al momento en que una persona vaya a abrir una cuenta en una exchange, esencialmente del tipo centralizada, entonces, donde vamos a encontrar un tercero, donde va a intervenir en las transacciones entre criptomonedas, en que se le solicite antecedentes y datos similares a los que nos pueden llegar a solicitar cuando vamos a abrir una cuenta bancaria. ¿Bien? Esto es lo que se denomina en el mercado la autorregulación de exchanges. Deme un cachito. Como decíamos, estos delitos van a venir del ámbito offline, que quiere decir van a venir del mundo real, van a venir de los delitos online, o sea, cualquier tipo de delito vinculado a la vulneración informática, no necesariamente de criptodelitos, y los criptodelitos propiamente dichos. ¿Cómo se lavan las monedas? Las monedas se lavan esencialmente de la misma forma en que se lava la moneda fiduciaria. O sea, vamos a encontrar compra de propiedades, compra de automotores, y como bien acá nos decía, no sé si un compañero o una compañera antes, lo vamos a tener en el ingreso o en la mimetización o en las apuestas en casinos virtuales. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar o cuáles han sido los avances, que eran entre comillas tecnológicos, que en materia cripto encontramos para que los delincuentes puedan ocultar las transacciones que están realizando con criptomonedas o a través de la Internet? Lo que vamos a encontrar esencialmente son la existencia de mezcladores, mixers, en inglés lo van a encontrar de los dos nombres, o tumblers. ¿A qué se dedican los mixers o los tumblers? Esencialmente se dedican a mezclar las operaciones lícitas
de una persona con operaciones de otra persona. Y cuando cuando tengan un conjunto de operaciones en su estructura de intercambio, lo que van a hacer es mezclar tanto los datos y los montos de una y otra, de forma tal que para los sistemas no sea posible ver a quién corresponde cada transacción. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos en estos casos, si los mixers son plataformas o programas lícitos o ilícitos. La respuesta es: no son ilícitos. Lo que no quiere decir, ni ilegales, por cierto, lo que no quiere decir que estas plataformas o estos programas no sean utilizados para cometer hechos ilícitos. De hecho, los mezcladores son utilizados a través de exchanges donde una persona le remite a una plataforma un monto de cripto y le pide que sea mezclado con otro, o lo pueden hacer directamente entre pares. Pero claramente el origen de los fondos puede ser lícito. Lo que a esta gente no les interesa es que se conozca, ni siquiera se conozca su clave pública. Para eso sirven los mixers. Y lo otro que tienen que saber es que existen monedas como Monero que se encargan de ocultar las claves digitales a las cuales pertenecen las mismas. Les recuerdo, clave privada sirve para decir que se posee la criptomoneda. Sin criptomoneda, sin clave privada no tenemos criptomoneda. Lo que hace, por ejemplo, Monero es rodear a una criptomoneda y la clave privada a la cual pertenece de miles de claves existentes y que trae de la blockchain de forma tal de impedir que a través de un trazo se pueda identificar a qué clave corresponde esa transacción. ¿Bien? Rodea de anillos digitales a la transacción, no pudiendo ser posible realizar la trazabilidad de la misma. ¿Cuál es la otra herramienta utilizada por personas ya con un acceso mediano a tecnología? Es una extensión web que se denomina Tor, T-O-R, The Onion Road. ¿Qué es lo que hace esta dirección? Desde una forma muy similar a lo que podemos ver en Chrome, a través de Tor lo que se hace es compartir datos. Bien, de una dirección web a otra. Llámese desde un protocolo Internet IP a otro protocolo IP. Si ustedes, algunos de ustedes participantes, trabajan en un juzgado penal, ustedes saben que cuando están en la pesquisa de una provista o pergeñada estafa virtual, algo de lo que piden es desde qué IP fueron realizadas las transacciones. Justamente lo que están viendo es la dirección de Internet dentro de la web. Ahora, lo que produce Tor son dos cosas. No solamente oculta esa IP, entre otras miles de IP existentes, ¿sí? De hecho, se desarma, lo último que vi, en 7000 IPs. Fíjense, un IP oculta en 7000 IPs. Sino lo que hace es, el mensaje remitido de esa IP es encriptarlo, lo encripta, ese mensaje encriptado lo desarma en distintas capas, y esas capas en forma paralela son enviadas a través de Tor a distintos receptores que la van a ir desencriptando para que le llegue al receptor definitivo. El único problema que tiene Tor es que es lento. Sí, ahí me dicen, ¿es parecido a una VPN? Sí.
¿Saben cuál es la única diferencia entre Tor y una VPN? Que la VPN es centralizada y Tor es completamente descentralizado. Y la misma pregunta que yo les hago con los mixers. ¿Ustedes piensan que Tor es ilícito o ilegal? No, Tor no solamente es lícito e ilegal, sino que su protocolo para poderlo bajar a sus propias direcciones es abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Usted lo puede buscar en la web y se lo bajan a su IP. Y pueden empezar a trabajar con Tor. Ya le digo, se tienen que armar de paciencia, porque justamente todo este trabajo de encriptamiento, ocultación y corte en capas de la información lleva su tiempo, pero es el único problema que presenta Tor. Y acá la información solamente la van a ver en dos momentos: en la entrada de los datos y en la salida, pero no la pueden ver en ninguno de los otros momentos del recorrido. A ver, como quedan 10 minutos, no quiero dejar de repasar el tema de los embargos de, me parece de ciencia ficción. Les tengo una mala noticia: esto puede ser ciencia ficción con Ray Bradbury allá por los 60, pero hoy es realidad. Y lo que tenemos que tener nosotros previsto como abogados y abogadas es que tenemos que conocer todos estos mecanismos, porque si no, no vamos a poder administrar justicia. Ese es el problema. No es solamente me interesa el tema y hago el curso. No, es me interesa el tema y hago el curso porque me lo van a plantear en mi escritorio el día de mañana. O como les pasa a nuestros compañeros de la UFEIC, se los plantearon ayer, no mañana. Entonces, a ver, lo que es necesario pensar al momento de pensar en los embargos en criptomonedas, en no solamente que tenemos que tener la capacidad, ya sea porque los recibimos en el expediente judicial o porque nuestros investigadores, Ministerio Público Fiscal, los salió a buscar, tenemos que tener la clave privada. O que tenemos que tener la forma de acceder o recuperar la clave privada. Sin esos conocimientos no vamos a poder acceder a las criptomonedas que nos piden o se nos ocurre embargar. Pero ¿qué es lo que pasa o qué es lo que necesitamos una vez embargadas? Y por favor, yo le pasé a través de Mariano nos comentaba que ya está cargado en el campus virtual. Yo escribí un trabajo sobre aspectos procesales de los embargos en criptomonedas. Ténganlos en cuenta. No porque realmente es muy bueno, porque lo escribí yo, sino porque estoy haciendo un repaso procesal de aquellos aspectos y artículos que tenemos que tener en cuenta. Pero lo fundamental es al momento de que logramos, si es que lo logramos, este embargo de criptomonedas, ¿qué hacemos con las criptomonedas? ¿Se las queda la billetera? Imposible sería, sino la exchange donde hicimos el criptoembargo. ¿Se la queda como depositario la víctima, como pasó en el caso que yo les contaba de el robo de un soporte físico de criptomonedas? ¿O se las queda el juzgado hasta el momento de decidir qué va a hacer con esas criptomonedas? Si liquidarlas o esperar que se las sustituyan o ver qué pasa, o esperar a que se transforme en definitivo ese embargo preventivo. Y si se las queda, ¿lo va a hacer adentro de la exchange donde las encontró o las va a mandar a una billetera virtual abierta al efecto? Y si resolvemos esto último, ¿el juzgado o la fiscalía tiene la capacidad procesal de abrir una billetera virtual? O sea, la ley de procedimiento, la ley de fondo, ¿les permite o los permite ser titulares de una billetera virtual? Digo, como mínimo, se los adelanto más que nada por el tiempo, no les dice que están obligados a pedírselo a una unidad centralizada. Como mínimo, no les dice que no pueden tener una billetera virtual del juzgado o de la fiscalía. Les dice con qué banco tienen que operar una cuenta judicial. En el caso de ustedes, Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal tribunales que correspondan. Pero no les dice no pueden hacer. Y como no les dice no pueden hacer, volvamos a nuestro artículo 19,
Está permitido. Y esa fue la conclusión a la que arribaron nuestros compañeros de la UFEIC, ¿sí? Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, de Ministerio Público Fiscal San Isidro. Lamentablemente, se los tengo que decir, únicamente alcanza la jurisdicción San Isidro, cuando resolvieron abrir, con las recomendaciones que existen a nivel internacional para estos casos, una billetera virtual y lograron el embargo de criptomonedas y que quede en la tutela del Ministerio Público Fiscal. Eso es lo importante que sepan. Lo importante que sepan ustedes, como administradores de justicia, es que no existe límite legal alguno para que puedan tener una billetera propia. ¿Qué es lo que necesitan? Conocimiento. ¿Qué es lo que se necesita? Que tener técnicos que les muestren cómo se hace o hacerlos a pedido de ustedes. Claramente. No se les pide que sepan ser técnicos. Lo que se les pide es saber cómo se hace. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario, dado que ya son casi las 4? ¿Vale? Ahí Julio menciona que hubo un caso que se abrió a disposición del juzgado, que ya sucedió un caso particular. Sí, es una doctora Martín, o Martín. Yo no sé si estamos hablando del mismo caso que se dio el mes pasado o si es otro caso. ¿Sí? Ok, soy el caso que hablé yo. Realmente, a ver, ¿cuál es el problema de la UFEI? Claramente es gente muy especializada, tiene muchísimos conocimientos técnicos, realmente es un grupo pensado y preparado para intervenir en este caso. El problema es que son pocos. En la ley de creación, o en la resolución de creación del Ministerio Público, si mal no recuerdo, eran 5 personas. Y la pregunta es si 5 personas pueden ser suficientes frente a la creciente cantidad de ciberdelitos existentes en la provincia de Buenos Aires. Bien, el problema pasa por ahí. A ver, así como hablábamos en la charla número 1, de que existen, si mal no recuerdo, el 30% de juzgados vacantes en la provincia de Buenos Aires, 25 a nivel nacional, tenemos que pensar a su vez cuántas personas faltan para integrar los juzgados distintos al juez o jueza. Bien, ahí está realmente el problema. Y después viene la preparación, claramente está, que tiene que estar movida, motorizada, impulsada desde el Ministerio Público Fiscal y la Corte. Bien. Y obviamente el otro problema que tiene la OFEIC es la jurisdicción. Está solamente pensada para San Isidro. Claramente me da la impresión es que en la medida de que sea útil esta unidad, van a haber otras para otras jurisdicciones. ¿Bien? A ver si tengo algún comentario más. Hasta ahora son para Mariano por cuestiones administrativas, me da la impresión. Bueno, Mariano y Camilo ya son casi las 4. Si el grupo, no veo manitos digitales, no veo consultas en el chat, vamos a dar por concluida la reunión de hoy. No veo más consultas, sí, hay cuestiones sí, administrativas que Camilo también está respondiendo. Algunas personas que no pueden entrar al campus, pero debe ser alguna cuestión, ¿no?, de no estar registrados o no haber completado el formulario. Así que en ese caso ahí les mencioné que se comuniquen al instituto, que bueno, Camilo ya está respondiendo, más que nada para ver qué inconveniente técnico hay o se tienen que escribir. Pero bueno, ya está subido todo el material. Y después no veo ninguna otra consulta que haya quedado, me parece, en el tintero. Ha sido importante la participación, mencionando casos, artículos periodísticos, en consonancia con lo que venías mencionando en cada relato digamos, de los supuestos, ¿no?, de conocidos, pero no veo ninguna consulta puntual vinculada a lo que tiene que ver con los embargos. Así que bueno, esperamos algún minuto más, pero... Sí, no hay ningún tipo de problema. Inclusive, como estoy viendo, como dice Mariano, que hay algunos reclamos, eventualmente, si no pueden hacer la consulta hoy por los accesos al campus, lo podemos ver tranquilamente en los primeros minutos, si es que hay alguna en particular, de la charla 4. A ver, recordemos, la charla 4
miércoles que viene va a ser la última charla. Vamos a hablar de fintech y de billeteras digitales. Nos corremos del mundo virtual y vamos a irnos al mundo de las billeteras digitales y dinero electrónico. ¿Bien? Así que... Ahí preguntan, Marcelo, ¿sin la clave privada se puede embargar una criptomoneda? Bueno, algo que venías mencionando. No, Marcelo. Lamentablemente, volvemos al todo inescindible. Si no tenemos clave privada, no tenemos criptomoneda. Bien. De hecho, si mal no recuerdo, en el trabajo que yo les compartí, lo que estoy diciendo es que si no hay, en el caso de juzgados civiles y comerciales, plena colaboración de la parte, más inclusive de la parte demandada, es casi imposible tener el acceso. En el caso de competencia penal, en los casos de éxito que hemos visto, la colaboración la prestó la víctima, que fue la que dio la clave privada. ¿Bien? Julio, ahí Raúl Ricaba levantó la mano, no sé, Raúl. Camilo, si lo podés autorizar a... Ahí le habilité, solo tiene que encender el micrófono. Gracias, Camilo. Raúl Ricaba, ¿querías Sí, mencionar algo? ¿me escuchan? Sí, Raúl. Le hago una consulta. En el caso, por ejemplo, de una sucesión, donde haya un sucesor, o sea, en la cual yo soy acreedor del causante, ¿cómo hago, por ejemplo, para determinar si ese causante, en vez de bienes físicos como inmuebles, tiene una cuenta en criptomoneda, por ejemplo, en un banco, en una de esas fintech o algo así? O sea, sabiendo que tiene ese tipo de operación, ¿cómo le digo al juez, mire, soy acreedor de él y quiero embargarle eso? ¿Cómo es el procedimiento en el sucesorio? Bueno, a ver, vamos a empezar por partes y vamos a dividir lo que son bancos, de lo que son billeteras digitales, de lo que es una exchange para criptomonedas. ¿Te parece? Con el embargo o eventual averiguación de cuentas con dinero fiduciario, llámese en bancos tradicionales o en billeteras digitales, lo que tienen que hacer es hacer un pedido de informes al Banco Central. Bien, el Banco Central es la autoridad de aplicación tanto para entidades financieras como para billeteras digitales. Y podemos informar tanto para entidades financieras como para billeteras digitales en cuáles de ellas el causante tenía cuentas. O sea, como mínimo sabemos eso. Lo que no sabemos son los saldos. Igual usted no sabe que el saldo es una foto a un momento determinado que puede variar 1000 veces en el camino. Bien, pero es tanto en entidades financieras como en billeteras, la información sugiero que se la pidan, si no la conocen, por oficio de informes al Banco Central a través, provincia de Buenos Aires, a través de la web del Banco Central, no de la plataforma Augusta. ¿Bien? Perfecto. Ahora, cuando hablamos de criptomonedas, el problema, Raúl, que tenés es que no tenés una autoridad central al momento. Proyecto de ley en Senado se prevé que la autoridad de aplicación sea la CNB. Hoy no existe autoridad de aplicación, entonces vos no tenés un organismo central al cual consultarle. Entonces ahí la pesquisa va a ser ardua, compleja y complicada, tanto para el abogado como para la parte que se considera acreedora. Bien, porque va a tener que empezar a mirar por otras vías distintas a lo que puede ser la información a un organismo centralizado para ver la existencia de estas criptomonedas. Bien, yo lo que digo en el artículo se llama el camino entre lo posible y lo probable. Posible es, probable, complicado. Bien. Perfecto. Quedó pendiente una consulta a Américo Ojeda, entre medio, digamos, de los requerimientos del ingreso a campus, que menciona que en caso de robo de criptomonedas en la que la exchange interviene radicada en el exterior, la consulta es si interviene la justicia federal. Como les comentaba hace nada, el problema es que si la exchange está radicada en el exterior, yo no veo cuál es el problema en que no pueda participar un juzgado ordinario. Porque ahí lo que tienen es que el domicilio legal está afuera. No tienen una cuestión de competencia por la materia.
o por la jurisdicción. ¿Ok? Así como les digo, del lado nación, la competencia es nacional, no es civil y comercial federal, o no es criminal y correccional federal. De hecho, los juzgados que intervienen por el robo de criptomonedas o estafas cripto son los juzgados de instrucción nacionales, ordinarios, no federales. Para que sean federales tenemos que ver el tema, a ver por qué deberían ser federales. A ver, si hablamos de un ransomware, a la CNB no le quepa duda que es federal. ¿Sí? Pero si estamos hablando de una billetera virtual, el robo de una billetera virtual a Julio Bustamante, va a ser ordinario. Julio, en ese caso, déjame adelantar algo que creo, no sé si hoy mismo se está publicando en la página web de la Corte. La Corte acaba de habilitar a partir del 7 de agosto las comunicaciones electrónicas con Cancillería. Así que todos los requerimientos de exhortos diplomáticos se va a poder hacer desde el sistema BUSTA. En este caso, para lo que es exhorto diplomático, va a intervenir previamente la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, que tiene la competencia para los exhortos, así que van a enviar el exhorto hacia la dirección electrónica, al domicilio electrónico de Servicios Jurisdiccionales, y luego va a intervenir Cancillería. Así que estamos habilitando las comunicaciones electrónicas con Cancillería para que se haga a través del sistema BUSTA. Después menciona Marcelo, hubo de carácter, dice, de inaudita parte y la posibilidad de hacerlo de manera forzosa se van a encontrar ausentes, mencionaba. Solo parece que sea posible efectuar la transferencia vía embargo de la cripto por acuerdo, sea transacción litigiosa como efecto de un control inteligente. Sí, Marcelo tiene toda la razón. Claramente esos elementos que caracterizan a muchos embargos van a estar ausentes, pero lo que van a hacer en la medida que ustedes puedan lograr identificar a través de qué exchange está operando el deudor es como mínimo congelar los saldos. Como mínimo. ¿Qué quiero decir? Si él no puede, no los voy a tener yo, pero mi deudor tampoco los va a poder operar. Y justamente en este caso le va a ser muy gravoso al deudor. ¿Por qué? Por la volatilidad del tipo de activo. Porque si él ve que el valor del activo se está cayendo, no lo va a poder vender ni transferir. Y ahí es donde va a decir, bueno, listo, vas a tener que venir al expediente a sustituirme el activo. A sustituirme, perdón, el embargo. ¿Bien? Pero efectivamente Marcelo tiene razón. A ver, perdón, tengan presente que esencialmente el activo a ser embargado se lo tiene que denunciar la parte. No lo tiene que salir a investigar el juzgado. O sea, no es tan fácil decirle al juzgado, por las dudas tenga criptomonedas, quiero que usted haga lo necesario. No, no, no. Acá tiene que identificar las criptomonedas. Vamos a empezar por el principio. Como si fuera, yo no sé si lo comentaba en este curso o en otro, que quisiera embargar una obra de arte. Las obras de arte no se encuentran registradas. O sea, no hay que a quien preguntarle si una persona tiene obras de arte. Van a tener que hacer un allanamiento en el domicilio que la parte les indique y que el juzgado considere apropiado para ir a embargar activos y encontrarse obras de arte. ¿Bien? A ver. Hay algo, Marcelo, no lo termino de entender. No lo vas a poder encontrar con una comunicación B. Ojo, las comunicaciones son del tipo D, de dedo, no B de bueno. Y a ver, ojo, acá el Banco Central hicimos, si quieren, una mejora de la información. Hasta el año pasado, cuando recibíamos un oficio de informes, y obviamente tenían las características necesarias, las condiciones necesarias para que nosotros lo podamos notificar al sistema financiero, nos dábamos cuenta y le decíamos, sistema financiero, informen al expediente judicial lo que están pidiendo. Hoy por hoy, si el oficio de informe pide que le indiquemos cuentas de Julio Bustamante en el sistema, se lo decimos. Julio Bustamante tiene cuenta en el Banco Nación. Saludos. Entonces ustedes podrán luego sacar un oficio al Banco Nación pidiéndole antecedentes, movimientos, saldos, tarjetas de crédito. Bien, lo que antes ustedes nunca sabían si los 2 o 3 bancos informantes o los 500 no informantes eran el total del universo o no. Hoy nosotros le decimos, el universo que tenemos son estos 3 bancos y estas 5 billeteras digitales. No hay más. Pregúntenle a ellos. Pero no esperen 10 respuestas porque va a haber 8.
¿Sí? Leopoldo me pregunta por beneficio de litigar sin gasto. Sí, claramente es parte de la prueba, Leopoldo. Es preguntarle al Banco Central si la persona, si en este caso, el futuro beneficiario, tiene cuentas o no en el sistema, para que después ustedes le pregunten a su vez a una billetera digital o a una entidad financiera. ¿Bien? Pero exactamente es la misma. La vía es la web del Banco Central para los dos casos. Eso, Julio, déjame aclarar y aprovechamos que el convenio que tenemos con el Banco Central con ustedes es que el requerimiento se hace por la vía del Banco Central y luego sí el Banco Central responde a través del portal de notificaciones y presentaciones electrónicas e ingresa directamente la respuesta al banco en la búsqueda. Pero recuerden que la vía de ingreso en este caso es por vía Banco Central. Y luego de la respuesta al Banco Central, tengan en cuenta que prácticamente, y esto también le agradecemos a Julio la colaboración para sumar desde el registro de domicilios electrónicos a los bancos y entidades financieras, prácticamente casi todos los bancos, por lo menos los más grandes, de la República Argentina y del extranjero que operan en Argentina ya tienen domicilios electrónicos. Así que en ese caso, luego pueden enviar un oficio electrónico al domicilio electrónico que figura en la página del registro de domicilio. Perdón, Mariano, importante lo que dijiste, y yo ahí les cargué el link de la página del Banco Central al que tienen que acceder. Ahí van a encontrar el formulario digital. Bien. No veo otra consulta, Julio, no sé si alguien más. Ha resultado muy interesante toda esta parte de repaso también, así que ha generado varias consultas, pero no veo ninguna otra consulta o alguien que se quiera desmutear como para o habilitarlo para hablar. Sí, igual les comento, como esto es parte de billeteras digitales, lo que acabamos de decir, lo vamos a repasar la semana que viene, perdón, el miércoles que viene. Bueno. Bueno, Julio, si te parece, damos por finalizada la clase de hoy. Está listo. Bueno, les agradezco por participar. Gracias, Mariano. Gracias, Camilo. Así que nada, los espero el miércoles 14:30 y terminamos ya este seminario. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes, gracias a todos, gracias.